La clase pasada hablamos de una clasificación de modelos que eran los modelos discriminativos y los modelos generativos, ¿cierto? Por la manera en la que aproximaban el problema de encontrar, pues, digamos, esa frontera de decisión para dividir las clases, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de otra clasificación diferente. Esta aplica tanto para modelos de clasificación como para modelos de regresión. Y es la diferencia entre lo que vamos a llamar modelos no paramétricos versus los modelos paramétricos. Los modelos que hemos visto hasta ahora se resumen en estas dos figuras. Los modelos que están basados en encontrar una función polinomial, sea para hacer regresión o sea para hacer clasificación, y los modelos que están basados en asumir una función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Solo los vimos para clasificación. También es posible usar una aproximación similar para resolver problemas de regresión. No la vamos a trabajar porque es menos común. Tal vez en algunos modelos que son un poquito más avanzados también se vea, pero bueno, para trabajar en las técnicas básicas vamos a dejarlo allí. En común, digamos, lo que tienen estas aproximaciones que hemos seguido hasta ahora es que en ambos casos estamos haciendo suposiciones sobre la forma que tienen los datos, ¿cierto? La forma que va a tener la frontera. Por ejemplo, al asumir que vamos a utilizar un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, estamos asumiendo implícitamente digamos, un número posible de formas que puede tomar esa función. Si es un polinomio de grado 1, pues la forma es simplemente un plano. Entonces estamos buscando la dirección del plano, pero siempre serán planos. Si estamos hablando de un polinomio de grado 2, podrá ser plano, pero entonces también podrá ser una parábola. Si estamos hablando de un polinomio de grado 3, entonces, bueno, cada vez que agregamos más grados al polinomio, estamos aumentando la flexibilidad. Ya habíamos dicho, incluso en la sesión pasada, que eso nos va a llevar a un comportamiento, nos puede llevar a un comportamiento y es en el que el modelo se ajuste mucho a los datos. Ese comportamiento solo se va a dar si el modelo es muy flexible. Entonces, entre más flexibilidad le demos, más posibles formas va a poder tomar, pero de todas maneras estamos haciendo una suposición de que va a tomar alguna de esas formas, que puede ser un polinomio de grado 1, 2, 3, 4, etc. Y cuando hablamos de las funciones discriminantes gaussianas, estábamos asumiendo que la forma de la distribución era una distribución normal, ¿cierto? Estábamos haciendo esa suposición. De hecho, si de pronto ustedes tomaron nota y se fueron a revisar, por ejemplo, por qué el error cuadrático medio se puede explicar también como el criterio de máxima verosimilitud, a partir del criterio de máxima verosimilitud, se habrán dado cuenta que además de la suposición de la forma polinomial que estamos tomando aquí, estamos definiendo, digamos, en el caso de un modelo de este tipo, también asumimos que la dispersión de los datos alrededor de ese polinomio se distribuye de manera normal, donde la media es la línea que estamos buscando, la función polinomial que estamos buscando, y con una varianza constante alrededor del modelo. Cuando eso no se cumple, cuando la varianza no es constante alrededor de toda la función, se da un fenómeno, por ejemplo, que en estadística se llama heterocedasticidad. Lo pueden buscar. Es con H. Heterocedasticidad. ¿Sí? Que se ve así, donde estamos haciendo una regresión, pero las dispersiones no son las mismas a lo largo de todo el espacio, ¿cierto? Entonces hay unos procedimientos estadísticos que se utilizan en esos casos. Cuando hablamos de la regresión estándar, entonces estamos asumiendo eso. Los modelos no paramétricos, a diferencia entonces de esto, tienen una particularidad, y es que no hacen suposiciones sobre, digamos, la forma en la cual los datos están distribuidos o la forma que va a tomar la frontera, ¿sí? Son modelos que van también a buscar una frontera de decisión en clasificación, que van también a encontrar una función de regresión, pero sin hacer una suposición previa de esa forma, sino que se va a adaptar de acuerdo a los datos que ingresen durante el proceso de entrenamiento, ¿cierto? Estos son entonces modelos paramétricos, y los que vamos a ver a continuación son modelos no paramétricos. Ahora, lo primero que debemos entender, cuando hablamos de modelos no paramétricos,
no es que no tengan parámetros. Eso es falso. Los modelos no paramétricos también tienen parámetros. Incluso en muchos casos tienen más parámetros que los modelos paramétricos. Pero no siguen una forma parametrizada del modelo. ¿Listo? Y por esa razón se llaman de esa manera. El primer modelo no paramétrico, para entender lo que significa eso, es un histograma, ¿cierto? Que es la figura que estamos observando aquí. ¿Ustedes saben lo que representa un histograma? Es una gráfica de frecuencias. Correcto, es una gráfica de frecuencias. Entonces lo que yo hago es, tomo una variable, en el histograma tengo que dividir la variable, por ejemplo, en unas celdas que se llaman bins en inglés. Y lo que yo hago es que cojo entonces el conjunto de muestras que tengo y voy contando cuántas de esas muestras tienen un valor de la variable en este rango, cuántas tienen el valor de la variable en este rango, y así sucesivamente. Entonces voy contando cuántas muestras caen en cada uno de esos intervalos de acuerdo al valor de la variable que esté analizando, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, entonces divido este valor del histograma, cada una de estas celdas, por el total de muestras que estoy analizando, lo que obtengo entonces es un valor de probabilidad. La probabilidad, según la muestra que tengo, la probabilidad de caer en este rango para esa variable, la probabilidad de caer en este rango, la probabilidad de caer en este rango, y así sucesivamente. Eso es equivalente a lo que llamamos, lo que se llama, digamos, en probabilidad, una función de distribución de masa, ¿cierto? O sea, una función de distribución discreta. ¿Listo? Por qué decimos que este modelo de histograma es un modelo no paramétrico? Porque yo cuando hago esto e incluso calculo la probabilidad en un cajón de caer en cierto bin, en cierta celda, yo no asumí ninguna forma de los datos, simplemente conté la cantidad de muestras que cayeron en cada uno de ellos y eso le da una forma al histograma. Si eventualmente, por ejemplo, en este cajón de la mitad que está aquí, por ejemplo, no cae ninguna muestra, pues esta barra no estaría y aquí habría un hueco, ¿cierto? Si yo por el contrario asumo, supongamos que este lado no está, si yo solamente tengo, por ejemplo, los datos que están representados aquí y asumo una distribución normal, entonces la distribución normal me va a dar una función de campana aquí y aunque aquí digamos, alrededor de 10 no hayan muestras, como hay muestras a los lados, entonces ahí se configura una función de distribución normal y me va a decir que la media está en 10. Pero si yo utilizo un histograma y encuentro que no hay ninguna muestra que caiga en 10, entonces, por ejemplo, esta barrita de la mitad no estaría y aquí habría un hueco. Entonces, miren que la forma de la distribución depende específicamente de la forma de los datos, ¿cierto? Mientras que en la distribución normal, al haber hecho una suposición, pues entonces la distribución normal llena el hueco y dice, bueno, esa, la media está ahí y punto. ¿Por qué? Porque el promedio de los datos a la media muestreal me da alrededor de ese valor, ¿sí? Este caso no es una distribución normal porque tenemos esto, entonces tenemos dos modos, ¿cierto? Cuando tenemos la distribución normal es una distribución que solo tiene un modo. Aquí vemos que hay dos, ¿cierto? Entonces esto nunca podrá ser una distribución normal. De hecho, si ustedes ven de dónde provienen los datos, se dan cuenta que es la combinación de dos distribuciones normales con diferente media. Diferente media. ¿Listo? Bien. Entonces esto es un histograma. Ahora, un histograma también puede estar en dos dimensiones. No tiene que estar solamente en una. Entonces esa cuadrícula esa cuadrícula que nosotros definimos para hacer el conteo de las muestras que caen en cada intervalo, lo podemos hacer también para dos variables, por ejemplo. Entonces, aquí dividimos una variable, aquí dividimos la otra, o sea que de la combinación de los dos me van saliendo celditas de dos dimensiones y yo voy contando cuántas muestras caen en cada una de ellas. Y entonces me aparecen una serie de barras y esto también, al igual que esto, lo podría interpretar como una función de distribución de masa si divido el total de muestras, perdón, si divido la cantidad de muestras en cada barra sobre el total de muestras que tengo, digamos, por decir algo, para el entrenamiento. Entonces, me va a quedar la probabilidad de caer en cada uno de esos cajones. ¿Listo? Entonces, está claro que el modelo del histograma es un modelo de función, en este caso de función de densidad de probabilidad,
pero es un modelo de función de densidad de probabilidad donde no hay suposición, donde nosotros no hacemos suposiciones sobre la forma, es decir, no suponemos que es gaussiano, beta, gamma, Poisson, ni ningún tipo de forma parametrizada ya, sino que nos va a dar la probabilidad de acuerdo a las muestras que encontremos en el conjunto de entrenamiento. ¿Listo? Por supuesto que cuando yo entreno una función, digamos, gaussiana, también va a depender de las muestras de entrenamiento, pero como acabo de decir, si por ejemplo hay un conjunto de muestras que no aparecen en este lugar, la distribución normal probablemente siga siendo muy parecida, mientras que el histograma me va a reflejar directamente ahí un espacio vacío donde no encontró muestras. Yo con el histograma puedo hacer regresión, puedo resolver problemas de regresión y puedo resolver problemas de clasificación también. Es un modelo muy malo, realmente. No se usa en la práctica para resolverlo. Pero como yo quiero que comprendamos la idea, les voy a explicar cómo resolvería uno un problema de regresión o un problema de clasificación usando el histograma, ¿cierto? Y ya luego pasamos, ahí sí, a estudiar o a discutir modelos no paramétricos que tienen más o menos la misma lógica, pero que sí son un poco más robustos y se utilizan en la práctica. ¿Listo? Entonces, para explicar eso, voy a ir al tablero. Entonces, vamos a hacer, vamos a revisar un caso para el problema de clasificación y para el problema de regresión. Entonces, voy a hacer primero aquí dos diagramas. Entonces, en el problema de clasificación, entonces aquí tenemos la variable x1, aquí tenemos la variable x2, y vamos a tener entonces, como siempre, un conjunto de muestras que pertenecen a una clase y un conjunto de muestras que pertenecen a otra. Para el caso del problema de regresión, entonces lo que vamos a tener aquí es una variable de entrada y la variable de salida, ¿cierto? Y entonces ya ahí no hablamos de clases, no tenemos clases. Lo que vamos a tener es un conjunto de muestras que van a tener cierta forma y sobre la cual yo espero hacer o encontrar una función de regresión que la represente lo mejor posible, ¿cierto? Muy bien, entonces en el histograma lo que tendremos que hacer, como ya dijimos, es dividir las muestras en unos intervalos, o más bien, dividir las variables en unos intervalos y mirar las muestras que caen en esos intervalos, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a pintar la malla de valores del histograma. Y para la otra variable, igual, ¿cierto? Listo. Entonces, yo voy a tener que... Lo que yo quiero hacer es determinar cuál es la clase a la que pertenece una muestra nueva que llegue que llegue a mi problema, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente determinar a qué clase pertenece una muestra que cae en cada celda. Es decir, a mí en últimas me interesa saber, dada una muestra nueva, X asterisco, ¿cierto? Si en este caso la probabilidad de la clase 1, dada esa muestra X asterisco, es mayor que la probabilidad de la clase 2, dado X asterisco. Vamos a hablar de clase roja y clase azul para que nos quede más claro, ¿cierto? Teniendo en cuenta
teniendo en cuenta que el histograma es una forma de estimar una función de densidad de probabilidad de masa, entonces la lógica que estamos aplicando es la misma lógica que aplicamos en los problemas, en los modelos generativos, ¿cierto? Que eran los modelos que definían una función de densidad de probabilidad para cada clase y preguntábamos entonces por esto, ¿cierto? Si era mayor o igual. Bien, entonces si por ejemplo la muestra nos cae acá, entonces ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra, esa muestra que yo acabo de pintar ahí, ese puntico negro que yo acabo de poner ahí, sea de clase azul si cae en ese cajón? 0. Ajá. La probabilidad es cero, ¿cierto? La probabilidad de que sea azul es cero, porque en lo que observamos durante nuestro proceso de entrenamiento, que es en el proceso en el que construimos esta cuadrícula para este conjunto de muestras de entrenamiento que hay, en ese cajón no cayó ninguna muestra azul, solo cayó una muestra roja. Entonces ahí la probabilidad de ser rojo va a ser de 1, la probabilidad de ser azul va a ser de 1. Voy a tratar de resolver aquí algunos problemas con los que me quedaron así, digamos, empate. Solamente pues para no tener que poner que la probabilidad en ambos es igual. ¿Listo? Entonces, ya vemos la lógica. Entonces tenemos cajones donde sí hay compartidos. Por ejemplo, vamos a mirar este cajoncito, ¿cierto? Entonces, si una muestra nueva cae ahí, la probabilidad de ser azul es de ¿cuánto? 2 a 3. 2/3, mientras que la probabilidad del rojo es de 1/3, entonces la probabilidad de ser azul es mayor. Si hacemos ese análisis para todos los bins, entonces vamos a encontrar que la frontera de decisión es, digamos así. Esto es azul, ¿cierto? Esto sigue siendo azul. Ah, aquí se me borró una línea, perdón. Que creo que estaba como así. Esta es la frontera. Entonces, esto ya es rojo, esto es azul, esto es rojo, esto es azul y esto es azul, ¿cierto? Entonces, aquí, esta sería la frontera de decisión que aparecería entre las dos clases, porque en las celdas de la derecha, es más probable que sea azul, en las celdas de la izquierda es más probable que sea rojo, ¿cierto? ¿Dónde tenemos problemas? Pues obviamente tenemos problemas si en una celda caen igual cantidad de muestras de una que de otra, pero ya hemos discutido que a alguna clase yo le doy el igual, pero el problema fundamental son las celdas donde no hay nada durante el proceso de entrenamiento. Este modelo del histograma, es incapaz de dar una respuesta en celdas así. Así la celda, por ejemplo, supongamos que nos pasa esto. Tenemos esta celda llena de muestras rojas y la de al lado no tiene nada, porque en el entrenamiento no había ninguna muestra ahí. Cae una muestra acá que está al lado de la celda que está repleta de muestras rojas y son muestras supremamente cercanas a esta nueva que estaría aquí, y este modelo no puede tomar ninguna decisión por la manera pues en la que está construido, ¿cierto? Entonces es un modelo que tiene muchos problemas porque sobre estas celdas no es capaz de tomar ninguna decisión, aun cuando la muestra puede ser muy parecida a otras muestras que están ahí al lado. Listo. Este problema de celdas vacías se va a intensificar en la medida en que tengamos más características. Aquí estamos hablando de dos características apenas, x1 y x2, pero pues dos variables es muy poco en problemas reales. En problemas reales siempre vamos a tener 10, 15, 20, 100, 200 variables. Entonces, es muy probable que aparezcan muchas más celdas vacías cuando tenemos más dimensiones y entonces el problema se va a incrementar. ¿Listo? Listo. Vamos a ver cómo sería en el caso de regresión. Entonces, en el caso de regresión, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una cuadrícula, ¿sí? Entonces, y la cuadrícula también involucra a la variable y, a la variable a predecir. Entonces, esta sería la cuadrícula del histograma.
Listo. En un caso continuo, ¿cierto? En el caso continuo, lo que yo esperaría es que si yo estoy construyendo algún modelo que puede tomar formas continuas de funciones, lo que yo esperaría es que ojalá me entregara una función así, ¿cierto? Esa sería la función de regresión que yo quisiera obtener. ¿Listo? En el caso del histograma, eso no es así porque lo que tenemos es un modelo que es discreto en su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de obtener el valor esperado de la probabilidad de Y dado X. Esto es lo que nosotros estamos tratando de obtener, ¿cierto? Recuerden que esto es igual a la suma para todos los posibles valores de Y por P de Y dado X. ¿Listo? Para el caso discreto. Muy bien. Entonces, la clave fundamental aquí es, obviamente, pues la probabilidad de Y dado X. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que nuestro X está ubicado, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces, yo digo, ¿cuál es este? Entonces, yo necesito saber cuál es el valor esperado de Y, dado que X tomó este valor. Entonces, si X tomó este valor, significa que estamos en este rango, ¿cierto? En este rango, entre estas dos. ¿Cuáles son los posibles valores de Y, dado que X tomó este rango? Ah, pues, de acuerdo a esto, nosotros vemos que hay un punto azul acá, o sea que este es un valor de Y posible, y hay un punto azul en el cajón de enseguida. Este es otro valor de Y posible. Vamos a suponer que esto es 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5. ¿Listo? Esos son los valores que van a representar cada una de esas celdas de acuerdo al valor de la salida Y. Entonces lo que dice el modelo es, saque el valor esperado de esa Y, ¿cierto? Dado que X vale esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Y valga 0.5 dado que X está aquí? Entonces la probabilidad de eso es 0, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 1 dado que X está aquí? Es 0. ¿Por qué? Porque en estas celdas no cayó nada, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Y valga 3 dado que X está en esta celda? Un medio, ¿cierto? Como dice también Santiago. ¿Por qué? Porque hay una muestra que cayó en esta celda y otra muestra que cayó en la celda de enseguida. Entonces, la probabilidad de que sea 3 es 0.5 y la probabilidad de que sea 3.5 también es 0.5. Entonces, cuando yo voy a calcular esto, me da lo siguiente, esto va a ser 3 por 1 medio más 3.5 por 1 medio. Es decir, el promedio de 3 y 3.5, ¿cierto? Vamos a revisar otro espacio. Por ejemplo, vamos a suponer que la muestra que ingresa al modelo para que el modelo le entregue una predicción se ubica acá. Esta es X asterisco, está aquí. ¿Listo? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, de hecho dio en el mismo segmento, pero no importa. ¿Cuál es la probabilidad de que dado que X asterisco está aquí, la salida sea 3? Entonces, tenemos 5 muestras que están en este intervalo, ¿cierto? Una de esas muestras está ubicada aquí y las otras 4 están ubicadas en la siguiente. Entonces, la probabilidad de que la salida sea 3, dado que X asterisco está en esta celda, va a ser 1 sobre 5, ¿cierto? Multiplicado por el valor de Y, que es 3. Más la probabilidad de que Y sea 3.5, que va a ser 4 sobre 5 por 3.5. Entonces, este sería el valor de predicción Y asterisco que este modelo
nos devolvería para esa X de entrada. ¿Listo? Entonces es un promedio ponderado, es un promedio de los valores de Y ponderados con respecto a la probabilidad que tiene ese Y de acuerdo al conjunto de muestras de entrenamiento. ¿Sí? La función a la salida, entonces terminará siendo, va a ser un 0 porque acá no hay nada. Entonces luego viene, todas las muestras que hay en este cajón están todas en la misma. Luego aquí hay 2 y sería un promedio entre las dos. Luego aquí hay, miren, aquí lo que pasa, por ejemplo, es que una está acá, la otra, en el siguiente no hay nada y en el siguiente hay otro, entonces probablemente nos va a dar por aquí, luego nos va a dar así, todo esto, luego va a dar por acá, luego va a dar por acá, va a seguir así. Va a pasar por acá, va a pasar por acá y luego cae, ¿cierto? Entonces, esa es la función de regresión que nosotros obtendríamos si utilizáramos ese histograma para hacer predicciones. Bueno, el mismo problema que teníamos acá, que es en las celdas donde no hay nada, hay ceros, entonces en las celdas donde no hay ninguna muestra, la función inmediatamente cae a cero, ¿cierto? Así la muestra que llegue esté muy cerquita de estas, pero esté corrida en una celda donde en el entrenamiento no hubo nada, el modelo no puede hacer nada. ¿Listo? Entonces, este modelo, yo podría hacer predicciones con este modelo de histograma, pero no es un buen modelo. Pero sí me permite que ustedes me entiendan lo que significa un modelo no paramétrico. La forma de las fronteras en el caso de clasificación y la forma de la función de regresión dependen específicamente de digamos, de la ubicación de las muestras, ¿cierto? Y sin haber hecho ninguna suposición sobre la forma que va a tener. Simplemente el modelo me va entregando una forma de frontera de acuerdo a las muestras. En el caso de los modelos paramétricos, la frontera también depende de las muestras, pero yo asumo una forma. Entonces, al asumir una forma, eso me va, digamos, el modelo tiende siempre a formar cierto tipo de frontera. Si yo le digo que es un polinomio de orden 2, él va a generar una parábola porque es que los polinomios de orden 2 generan parábolas. Así los datos sean como sean. Pues cuando yo asumo una forma en un modelo paramétrico, la forma controla mucho la función que yo voy a obtener. En el caso de los modelos no paramétricos, esta frontera va a dar dependiendo de los puntos. Si por ejemplo acá, en lugar de haber 2 rojos y 1 azul, aparecen 2 azules, inmediatamente la frontera va a pasar por aquí y ya va a dejar de pasar por acá, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar el resultado de lo mismo que acabamos de hacer en el tablero así manualmente, pero ya digamos en una simulación con unos datos reales, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar unos datos que se llaman, bueno, que provienen de un problema que se llama el índice de precios de la vivienda. El índice de precios de la vivienda es un problema que se trabaja mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos para calcular el valor de las viviendas. Eso se utiliza mucho allá, acá no tanto, aunque también obviamente aquí los economistas hacen análisis de ese tipo, pero en Estados Unidos está muy extendido. Eso, para determinar pues el precio específico de una vivienda se tienen en cuenta varias variables. Yo aquí estoy utilizando solamente dos. La edad del inmueble y algo que se llama la tasa de impuestos, ¿cierto? Y este es el índice de precio de la vivienda. Entonces aquí hay una serie de muestras, cada uno de estos puntos representa entonces una vivienda específica de la base de datos que yo estoy utilizando. Listo. Esta base de datos está pública en el repositorio de Machine Learning de la Universidad de California en Irvine, que es uno de los que aparecía en la lectura que yo les puse a hacer desde el comienzo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos este conjunto de muestras y decimos, bueno, yo voy a utilizar un modelo de regresión lineal? Y entonces la forma de la función que aparece es esta, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver pues que esta forma realmente le queda muy difícil representar las muestras que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces digo, no, bueno, voy a aumentar el grado del polinomio, entonces voy a poner un polinomio de orden 2. Entonces, al utilizar un polinomio de orden 2, digo, no, miren que el modelo se hace no lineal, pero realmente tampoco es fácil para él representar la dinámica que hay aquí en estos datos. ¿Listo? Vamos a ver qué haría el histograma. Entonces miren lo que hace el histograma.
Entonces, el histograma inmediatamente, primero la función es no lineal, ¿cierto? Bastante no lineal. Se adapta de acuerdo a las regiones donde hay más puntos, donde hay menos puntos, y donde no aparece ninguna muestra, inmediatamente cae a cero. ¿Listo? Ojo, este no es el histograma, es la función de regresión a partir de calcular el histograma de estas dos variables. ¿Listo? Es decir, es lo que hicimos hace un momento acá en el tablero. Es esta función que pusimos acá, esto es lo que estamos representando aquí.